En mayo de 1453, una ciudad milenaria vivía sus últimos días. Constantinopla, joya del mundo cristiano, capital del Imperio Bizantino, cuna de la civilización romana oriental, caía tras un asedio de 53 días. No fue solo la caída de una ciudad, fue el fin de un imperio que había durado más de 1.1 años. El eco de sus murallas desmoronándose resonaría a través de los siglos, marcando el fin de la Edad Media y el amanecer de una nueva era. ¿Cómo pudo caer una fortaleza considerada inexpugnable? Acompáñame a revivir las últimas horas de un imperio y a descubrir los secretos y curiosidades que sellaron su destino. La historia de la caída de Constantinopla no comienza en 1453, sino mucho antes. El Imperio Bizantino, heredero directo del Imperio Romano, ya no era la superpotencia que había dominado el Mediterráneo. Reducido a poco más que la propia ciudad y algunos territorios dispersos en Grecia, era una sombra de su antiguo esplendor. Estaba económicamente debilitado, políticamente fracturado por disputas dinásticas y religiosas, y rodeado por un enemigo formidable y en pleno ascenso en el Imperio Otomano. Desde el otro lado del Bósforo, un joven y ambicioso sultán, Mehmed II, observaba la ciudad con una obsesión que definiría su legado. Tenía solo 21 años, pero su determinación era férrea. Había pronunciado una frase que se volvería legendaria: o yo tomo Constantinopla, o Constantinopla me toma a mí. Para él, la conquista no era solo una cuestión estratégica, era un mandato divino y la culminación de un sueño islámico que se remontaba a los primeros días del profeta. Para llevar a cabo su ambicioso plan, Mehmed II reunió un ejército colosal, estimado entre 80.000 y 150.0 hombres, compuesto por genízaros de élite, tropas irregulares y levas de todo su vasto imperio. Pero su verdadera arma secreta no era solo el número de soldados, sino la tecnología. Contrató a un ingeniero húngaro llamado Orbán, un maestro fundidor de cañones que previamente había ofrecido sus servicios a los bizantinos. El emperador Constantino XI no pudo pagar el exorbitante precio que pedía, un error que resultaría fatal. Mehmed, en cambio, le dio a Orbán recursos ilimitados. El resultado fue el Gran Bombardo, un cañón de proporciones monstruosas. Medía más de 8 metros de largo y podía disparar proyectiles de piedra de más de 500 kilos a una distancia de casi 2 kilómetros. Se necesitaron 60 bueyes y cientos de hombres solo para mover esta bestia de bronce. Este y otros cañones gigantescos fueron diseñados con un único propósito: pulverizar las legendarias murallas teodosianas, una triple línea de fortificaciones que había resistido más de 20 asedios a lo largo de 1000 años. Frente a esta fuerza abrumadora, la defensa de Constantinopla parecía una causa perdida. El emperador Constantino XI, paleólogo, cuyo nombre evocaba irónicamente al fundador de la ciudad, apenas pudo reunir a unos 7.0 defensores. Esta pequeña fuerza estaba compuesta por soldados bizantinos, milicias ciudadanas y un contingente crucial de mercenarios extranjeros, entre los que destacaban unos 700 genoveses liderados por el valiente condottiero Giovanni Giustiniani Longo, un experto en la defensa de ciudades amuralladas. La población civil, aterrorizada, participaba como podía, reparando las murallas bajo el bombardeo incesante y rezando por un milagro. Un dato curioso y trágico es que, a pesar de la amenaza existencial, las divisiones religiosas entre los cristianos ortodoxos y los católicos latinos persistían. Muchos bizantinos preferían ver el turbante turco en la ciudad antes que la mitra latina, un reflejo del profundo resentimiento que dejó el saqueo de Constantinopla por los cruzados en 1204. El asedio comenzó oficialmente el 6 de abril de 1453. Durante 53 días, la ciudad fue sometida a un bombardeo implacable. El estruendo de los cañones de Mehmed era ensordecedor y aterrorizaba a los habitantes. Cada día, las murallas sufrían daños terribles, pero cada noche, bajo el liderazgo inspirador de Giustiniani y el propio emperador, los defensores trabajaban febrilmente para reparar las brechas con tierra, escombros y barriles. La defensa fue heroica. Los bizantinos y sus aliados latinos lucharon codo con codo, repeliendo múltiples asaltos otomanos. Uno de los episodios más sorprendentes ocurrió en el mar. La flota otomana, inmensa, no podía entrar en el Cuerno de Oro.
el estuario que protegía el flanco norte de la ciudad, debido a una gigantesca cadena de hierro que los bizantinos habían tendido de una orilla a otra. La solución de Mehmed fue una genialidad logística y uno de los hechos más increíbles del asedio. Ordenó a sus hombres construir una rampa de troncos engrasados sobre la colina de Gálata. En una sola noche, arrastraron por tierra más de 70 de sus barcos, sorteando la cadena y depositándolos directamente en las aguas del Cuerno de Oronla. Mañana siguiente, los defensores se despertaron para encontrar una flota enemiga en su puerto, supuestamente seguro, un golpe psicológico devastador. A pesar de los reveses, la resistencia continuaba. Constantino XI recibió promesas de ayuda de Venecia y del Papa, pero los barcos de socorro nunca llegaron a tiempo. El tiempo se agotaba a finales de mayo. El bombardeo se intensificó. Mehmed II, impaciente y consciente de que un asedio prolongado podría debilitar la moral de su propio ejército, decidió lanzar un asalto final y total. La noche del 28 de mayo, un silencio ominoso cayó sobre el campamento otomano, mientras los soldados se preparaban. Dentro de la ciudad, se celebró la última misa cristiana en la majestuosa Basílica de Santa Sofía. Ortodoxos y católicos, bizantinos y latinos, rezaron juntos por última vez, dejando a un lado sus diferencias ante el fin inminente. El emperador Constantino XI dio un último discurso a sus comandantes, instándolos a luchar por su fe, su patria y su emperador. Sabía que la muerte era casi segura, pero eligió morir como el último emperador romano. En las primeras horas del 29 de mayo, el asalto final comenzó. Olas de tropas otomanas se lanzaron contra las murallas. Primero atacaron las tropas irregulares, los Bashi-Bazouks, cuya función era agotar a los defensores. Fueron repelidos. Luego, vinieron las tropas regulares anatolias, que también fueron rechazadas tras una lucha encarnizada. Finalmente, Mehmed envió a sus tropas de élite, los genízaros, soldados disciplinados y fanáticos que avanzaron sin descanso. La batalla alcanzó un punto crítico en la sección de las murallas cerca de la puerta de San Romano. En el fragor del combate, ocurrió la tragedia a Giovanni Giustiniani. El alma de la defensa fue gravemente herido por un disparo de cañón. Su retirada del frente para ser atendido provocó pánico y confusión entre los defensores genoveses. Casi al mismo tiempo, un pequeño grupo de otomanos descubrió una pequeña puerta mal cerrada, la Kerkoporta, utilizada para incursiones nocturnas. Se colaron por ella, subieron a las murallas y plantaron el estandarte otomano. La visión de la bandera enemiga ondeando sobre sus defensas rompió la moral de los exhaustos defensores. El pánico se extendió, las defensas colapsaron. Las tropas otomanas inundaron la ciudad. El emperador Constantino XI, al ver que todo estaba perdido, se despojó de sus insignias imperiales y se lanzó a la batalla junto a sus últimos soldados, desapareciendo para siempre en la marea de invasores. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza, convirtiéndolo en una figura legendaria para el pueblo griego, un rey de mármol que algún día despertará para liberar la ciudad. Lo que siguió fue un saqueo de 3 días, una práctica habitual en la guerra de la época que Mehmed había prometido a sus tropas. La ciudad fue brutalmente expoliada. Miles de ciudadanos fueron asesinados o esclavizados. Tesoros artísticos y literarios acumulados durante un milenio fueron destruidos o perdidos para siempre. La gran Basílica de Santa Sofía, el corazón de la cristiandad oriental, fue profanada y por orden de Mehmed, convertida en una mezquita. La futura Santa Sofía fue la imagen que simbolizó el fin de una era. La caída de Constantinopla en 1453 no fue solo el fin del Imperio bizantino, fue un punto de inflexión en la historia mundial. Marcó el final definitivo de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. El control otomano de las rutas comerciales Asia así impulsó a las potencias europeas como Portugal y España a buscar nuevas rutas marítimas, lo que condujo directamente a la era de los descubrimientos y al viaje de Colón a América. Además, la huida de eruditos, artistas y científicos bizantinos hacia Italia, llevando consigo manuscritos y conocimientos de la antigua Grecia y Roma, fue un catalizador fundamental para el Renacimiento europeo. La caída de una ciudad se convirtió en el nacimiento de un nuevo mundo, un evento cuyas ondas expansivas todavía sentimos hoy. El eco de esas murallas caídas
nos recuerda que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer, pero su legado, para bien o para mal, perdura a través del tiempo.